de Rebeldía, un programa para conocer y reivindicar las luchas comunitarias de las mujeres. Escúchanos todos los lunes por el Facebook de Violeta Radio a las 18 horas. Mujeres defensoras de la madre tierra, son ustedes el faro para la sociedad entera. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda. Pues buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos acompañan aquí a De Rebeldías y Resiliencias. Estamos hoy transmitiendo desde Violeta Radio aquí, gracias a Veredas AC y Sembradoras Moscas. Y bueno, pues como cada programa le mandamos un fuerte abrazo a maestra Maru Chávez, quien es la directora de Violeta Radio, a la maestra Carla Priego, quien es productora de este programa, y a Balán Flores, que siempre nos acompaña en los estudios. Hoy nos encuentra, así que si ven que algo aquí nos anda fallando, es justamente porque no está el día de hoy Balán y estamos transmitiendo nosotras aquí solitas desde nuestra casita. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, la maestra Beatriz Velázquez Inclán. Ella es de San Miguel Topilejo, uno de los pueblos originarios de la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México, quien durante más de 2 décadas se ha dedicado a la investigación de la vida campesina e indígena, complementando su labor cultural con la narración oral escénica. Y en el 2010, la organización internacional Beta Sinfi la reconoció como la Dama del Año por su trabajo en el rescate de las tradiciones campesinas. Ha publicado varios libros como El Rebozo Mexicano, Un Manto de Identidad. Es cronista de la alcaldía de Tlalpan y de San Miguel Topilejo. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Un placer hoy estar con todos ustedes. No, pues para nosotros es el placer, maestra, tenerla aquí para que nos cuente de viva voz por qué decidió investigar y escribir sobre la vida de doña Josefa Espejo. Cuéntenos, maestra. Yo me he dedicado a la investigación histórica desde hace muchos años. De mi autoría. Entre muchas fotografías, tiene una de un rebozo de doña Josefa Espejo. Pero esta fotografía, entonces, la tomé de manera sin permiso, pues, en el Museo de Tlaltizapán hace muchos años. Yo me he dedicado por muchos años a colaborar en algunos rubros de cultura con un grupo en Cuautla, Morelos. Algún día me invitan, hace más o menos, Museo Zapata en Anenecuilco. Ahí muestro el rebozo, el libro del rebozo mexicano, lo muestro a una profesora y ella me dice que si yo conocía la casa de doña Josefa, porque vio la fotografía. Pues por supuesto le dije que no conocía nada más de doña Josefa, que no fuera pues esa fotografía del rebozo. Y esta profesora me invitó a conocer la casa de la general. Yo no sabía en realidad mucho, excepto que había sido esposa del general Emiliano Zapata. Me metí
a la nieta de la generala. Le obsequié el libro del rebozo y se emocionó. Y ese fue el primer paso para que doña María Jesucita me platicara sobre doña Josefa. Me explicó que ahí en la casa se había llevado a cabo el banquete de bodas cuando Josefa y el general contraen matrimonio religioso. Todo fue como muy fortuito, todo fue como sin planearlo. Y ahí le propuse a doña Jesucita que solo se habían escrito eran mentiras. Hace 6 años surge la propuesta de esta compilación de datos, de documentos, de historia oral, de entrevistas. Y es ahí donde me empiezo a interesar en la vida de esta mujer, que después me ha dado una gran lección de vida. Cuéntenos, maestra, ¿cuál era la cualidad más grande que tenía la generala desde esta perspectiva de estudio que usted ha realizado? Yo creo que tenía muchas cualidades, pero una era su fortaleza, su decisión y su empeño para todo lo que ella hacía. Desde muy niña, Josefa Espejo se metía a la cocina con su mamá y quería, muy callada, muy introvertida. Cabe mencionar que Josefa nace en una familia acomodada, en una familia no de hacendados. Sin embargo, su padre tenía negocios con los hacendados de la comarca, porque además los hacendados eran los padrinos de bautizo de Josefa y de todos sus hermanos. Y Josefa era una mujer con decisión, tenía un carácter fuerte, pero sin embargo era muy noble. Y yo creo que esta cualidad a todo lo que le interesa que hacía, la va convirtiendo en una mujer de carácter, de decisiones, de fortaleza, y en una mujer noble que se preocupaba por los que le rodeaban. Inclusive se preocupaba por los campesinos, porque ella de niña escuchaba que los hacendados maltrataban a los campesinos, que los campesinos estaban muriendo en las haciendas por falta de servicios médicos, porque los hacían trabajar. No sucedía eso, pero su padre solo no le interesaba a la familia. Creo que una de esas cualidades de Josefa era su fortaleza y su decisión. Y creo que esa sensibilidad pues también le ayudó para mantenerse pues cerca de Emiliano, ¿no? Esa preocupación que Emiliano tenía por los trabajadores, por la gente del pueblo, y esta preocupación que Josefa tenía, ¿no? Por la salud de los campesinos, creo que también ayudó a que pudiesen compaginar, ¿no? Ya que venían de clases sociales distintas. ¿Sí me escucha, maestra? Ahorita ya la escucho. Se fue.
Le comentaba que esa preocupación de la generala le ayudó también a que pudiese compaginar, ¿no?, con Emiliano Zapata esas preocupaciones que ella sentía por la clase trabajadora. Sí, hay algo bien importante aquí en la vida de Josefa. En Josefa da un buen con muy buena posición económica a su familia. Josefa no tuvo nunca la necesidad de tomar lecciones, de cursar, diríamos ahora, la escuela primaria, la educación primaria, en el corredor de la iglesia del pueblo de Anenecuilco, como todos los niños, incluyendo a Emiliano Zapata. Josefa gozaba de que una institutriz privada llegara a su casa y les impartiera a ella y a todos sus hermanos lecciones académicas. Pero además, todas unas damas. Para que impartiera clases de piano a sus hijas. Esta formación académica es lo que de alguna manera va a traer a Emiliano Zapata hacia Josefa, porque en esa época, estamos hablando 1910, 1915, porque Josefa nace un 19 de marzo de 1889. En 1900, cuando además, yo cuando hice toda esta investigación me doy cuenta que detrás de Emiliano Zapata, el caudillo, está el hombre, el romántico, el que la enamoró, el que le llevaba serenata. Parte del enamoramiento de Emiliano Zapata hacia Josefa es que Josefa era una mujer culta. Este asunto del enamoró de muchas cosas, de mucho de lo que representaba Josefa Espejo Sánchez en esa época y en ese México que estaba iniciando la Revolución Mexicana. Cuéntenos una anécdota, maestra, de algunas llevada de serenata o alguna entrega de alguna carta. Eso me encanta porque Josefa decía que ella fuera de su casa de Anenecuilco, como apantles, son pequeños cuerpos de agua, riachuelos, y Josefa hacía esta labor porque su mamá estaba convencida de que sus hijas se tenían que formar como buenas amas de casa. Si bien eran, hoy diríamos, niñas ricas o niñas acomodadas o jovencitas acomodadas, la mamá las instruía en todas las labores del hogar. Y Josefa, todos los días al salir a lavar sus vasijas, miraba. Algún día vio a un joven, seguramente la primera vez se sonrojó y entró a su casa, ¿no? Pero esta situación se repetía constantemente, hasta que un día
ella se da cuenta que aquel joven se quita el sombrero, coloca una carta en la copa del sombrero y pone el sombrero sobre el agua. Este empieza a flotar y pasa frente a Josefa. Josefa toma la carta, la esconde entre sus ropas y el sombrero. Un amigo del joven Emiliano Zapata. Eso de las cartas se repitió en muchas ocasiones, pero hubo una carta muy interesante que Josefa siempre recordaba y que decía: Josefa, cuando usted escuche un caballo trotar y un jinete silbar, es que una carta ha de encontrar. Y él se refería a un lugar secreto que tenían los dos en el corral de los caballos de la casa de Josefa, donde Emiliano pasaba y parte del enamoramiento. Pero es esa parte que habla de un Emiliano Zapata romántico, ¿no? Que se las ingenió para enamorar a Josefa, porque en esa época estaba prohibido que el hombre se acercara a la mujer para cortejarla. Eso no era de las buenas costumbres. Esta parte de enamorar así a Josefa, a mí me enterneció mucho, porque habla de un joven Emiliano que ya antes había vivido con una mujer, Inés Alfaro. Emiliano, cuando corteja a Josefa, a Inés y a los dos niños, sin embargo, se hizo cargo de sus hijos toda la vida mientras vivió. Pero esta parte de me enamoré de Josefa Sánchez es muy romántico. Creo que es muy romántico. Maestra, ¿y usted tuvo acceso a esas cartas? ¿Pudo leerlas? Desafortunadamente no existen por una razón. Josefa, cuando leía las cartas de Emiliano, las quemaba. Para que no se dieran cuenta. Ese tipo de cosas, sobre todo en una familia tan conservadora como los Espejo Sánchez. Oh, y maestra, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan difícil le fue realizar esta investigación? Recuerdo que en la presentación del libro nos contó sobre que le costó mucho trabajo dar con la tumba de la generala. Y esto me lleva a preguntar qué tan difícil, después de encontrar la tumba, de pasar, y que nos cuente ahorita esa anécdota, le costó trabajo continuar y ir rastreando a las personas claves. ¿Sí nos escucha, maestra? Ya ahorita sí, sí escuché la pregunta. Como que se va de pronto la señal. Sí. Si es de mi lado, discúlpenme, pero yo vivo en Topilejo y está lloviendo. Y entonces aquí cuando llueve, todo se cae, todo se cae. Con razón está un poquito inestable. Pero le preguntaba si después de encontrar la tumba de la generala, le fue difícil encontrar a las personas claves para que le contaran sobre la vida de la generala. En realidad, no me fue a decir el motivo. María Jesucita, la sobrina nieta, que más bien creció como nieta de doña Josefa, que fue nieta de doña Josefa, ella fue mi fuente principal, es la fuente principal. Ella fue la que me condujo con personas que conocieron a su mamá Josefa todavía
Doña Josefa muere en 1968. Sin embargo, todavía hay gente que en su infancia, hay dos señoras que muy jovencitas todavía conocieron. Ella, doña Chuy, fue la que me contó archivos. Nunca encontré el acta de matrimonio religioso, porque recordemos que en el estado de Morelos, en la época de la Revolución Mexicana, muchos archivos se quemaron, desaparecieron, se los robaron, no se encontró documento fuera de los que me mostró doña María Jesucita, porque ella sí tiene muchos documentos, cartas que doña Josefa le enviaba a presidentes, Morelos, agradecimiento, eso sí hay en el archivo de doña Jesucita, es un archivo familiar, personal. Pero fuera de eso, era picar piedra. Por fortuna, cuando yo envío una solicitud a la Dirección General de Museos del Gobierno del Estado de Morelos para que me permitieran acceder a las bodegas del Museo de Tlaltizapán y de la Casa Museo Zapata, me lo dieron. De emoción, no saben, emoción ver de porcelana francesa, que cuando se casa Josefa, en agosto de 1911, le obsequia Sara Pérez Romero, la esposa de Francisco I. Madero, porque Francisco I. Madero y Sara fueron los padrinos de la boda religiosa de Emiliano y Josefa. Ese juego de té todavía existe un platito y 2 tacitas. Ya, digo, son más de 100 años. Claro. Deteriorados, pero ahí están. Ahí están. Y otra de las cosas que observar un traje pareció a Gil Muñoz Zapata. Gil Muñoz Zapata fue uno de los sobrinos de Emiliano Zapata y a quien Emiliano Zapata designa como custodio, como cuidador de Josefa y de sus hijos. Mirar ese traje de Gil era mirar a Gil. Esas cosas fueron enriqueciendo la investigación. Usted decía esta parte de la tumba. Yo he asegurado desde que empecé esta investigación que no fui a Josefa la que me... Porque cuando me indicaron dónde estaba su tumba, yo voy al panteón de Anenecuilco, muy pequeño el panteón, lo recorro completamente y no encontré la tumba. Y esto se repitió 3 ocasiones. A la tercera ocasión me di por vencida. Me dije, no soy yo la que escriba de doña Josefa. Seguramente ella quiere que sea otra persona. Porque así somos los escritores. Así como muy... Cuando salgo del panteón, me encuentro Martín Sánchez, me preguntó qué hacía en su pueblo. Cuando le explico que fui a ver la tumba de doña Josefa, él me llevó. Él me dijo, yo te llevo al lugar donde está sepultada la general. Y cuando yo llegué a la tumba, me convencí entonces de que sí era yo. Sí era yo la que tenía que escribir sobre doña Josefa. Y ahí se me empezaron a abrir las puertas.
En el libro menciona a Margarita Plasencia. Margarita a los 9 años fue dama de compañía de doña Josefa. La entrevista a la generala a todos los eventos públicos, una generala que veía a Margarita como su nieta, Margarita diciendo, me trepaba en los árboles cuando había un evento, porque yo no podía estar con doña Josefa, y yo miraba a lo lejos todo el evento, y cuando el maestro de ceremonias decía que se había terminado todo, me bajaba rápido del árbol y me iba al lugar donde la generala me dijo que le esperara. Y Margarita me contó tantas cosas que fueron de esas entrevistas que disfruté mucho. Hace Margarita, hoy tiene 81 años, hace mucho, porque me dijo, qué bueno que doña Josefa vuelva a la vida. Qué bueno que usted la traiga de nuevo a la vida porque se lo merece. Sí, estaba yo leyendo el libro y justamente, ¿no? Pues Emiliano Zapata es conocido a nivel mundial, pero digo, yo también había escuchado de muchísimas mujeres que estuvieron alrededor de Emiliano Zapata, pero nunca me había puesto a pensar en ella en específico, hasta que ahora que tuve la oportunidad de leer el libro, de comenzar a leerlo porque no lo he terminado, me conmovió. Creo que esto que platicó con Margarita, quizás logró hacer que usted pudiese compenetrar en la mente de Josefa, en su corazón, y es algo que a mí en lo personal me conmovió mucho, maestra. Déjeme decirle que yo venía, lo empecé a leer en el camión cuando me fui a la ciudad, iba yo llorando, porque hay escenas que de verdad te desgarran, ¿no? Te desgarran, te pones en los zapatos de la generala y logras sentir, ¿no? Ese dolor tan grande. Incluso, ¿no? Yo había llorado leyendo cartas de Emiliano Zapata, de cómo va sucediendo la caída del Ejército del Sur, y también me había sentido así, pero justamente él no lo había hecho desde una mirada de una mujer, y creo que eso nos hacía falta, y qué bueno que doña Josefa la escogió a usted para que lo hiciera. Y pues estamos a la mitad del programa, vamos a escuchar un corte informativo, pero le quiero leer los mensajes que tiene ya hoy el programa. Uno es de Verónica Salinas Chavira. Ella dice, qué interesante saber que una mujer puede influir mucho en la historia. En cualquier época, el empoderamiento de seguir adelante sin perder la feminidad y el encanto del amor. Gracias por narrar esta parte de la historia. Felicidades, maestra Beatriz, y a nuestra querida Flor. Está Miriam Alquicira, dice, saludos maestra Beatriz, un gusto escucharle, saludos amiga Flor, saludos Betty, saludos Vero. Y también Vero nos dice, qué gusto maestra, somos vecinas, nosotros estamos en San Miguel Chicalco. Vero es mi prima y es su vecina y su paisana, maestra. Y bueno, pues vamos al corte informativo y regresamos para que la maestra Beatriz nos siga contando sobre la vida de la generala y cómo es que logra crear esta novela histórica que ustedes tienen que leer. En verdad, es importante que conozcan la historia de esta mujer que tiene que ser reconocida en la historia. En verdad, es momento de que hagamos esta
este reconocimiento a Josefa Espejo Sánchez, la generala. Y bueno, vámonos al corte y regresamos en unos minutos después de escuchar a la maestra Carla Priego con el corte 2 de cal por 1 de arena. Pues un hito en la jurisprudencia internacional. Estamos presenciando a favor de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el Tribunal, también se le puede decir Interamericano de Derechos Humanos, ha reconocido la obligación de los estados de proteger los derechos humanos frente a las crisis climáticas, marcando así un antes y un después, pues de los temas, ¿verdad?, de cambio climático y la dimensión social hasta este momento. La Corte ha expresado que la crisis climática afecta a diversos derechos humanos y que los estados tienen el deber de tomar medidas para prevenirlos y mitigarlos. En respuesta a una petición de Chile y Colombia, se emitió una opinión consultiva. La Corte abordó la relación entre la crisis climática y los derechos humanos, estableciendo que los estados deben integrar una perspectiva de género e interseccional en sus respuestas al cambio climático. Esto implica considerar cómo la crisis climática afecta de manera diferenciada a diversos grupos, como mujeres, infancias, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas especialmente. Además, la Corte Interamericana ha destacado la importancia de proteger a los y las defensoras ambientales, quienes a menudo enfrentan riesgos por su labor en la lucha contra el cambio climático. La Corte ha enfatizado el papel crucial de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y las juventudes en la respuesta a esta crisis o emergencia ambiental. En resumen, la Corte Interamericana ha reconocido que la crisis climática es un problema de derechos humanos y que los estados tienen la obligación de tomar medidas para proteger a la ciudadanía de sus impactos negativos. La Corte recordó que los derechos especialmente vinculados al medio ambiente se han clasificado en dos grupos. Uno, aquellos cuyo disfrute es particularmente vulnerable a la degradación del medio ambiente en perjuicio de las personas, también identificada como derechos sustantivos, por ejemplo, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud o a la propiedad. Y dos, los derechos de procedimiento, cuyo ejercicio respalda una mejor formulación de políticas públicas tales como la libertad de expresión y asociación, el acceso a la información, el derecho a la participación en la toma de decisiones y el derecho a un recurso efectivo, que tiene mucho que ver con el Acuerdo de Escazú y con nuestro cuarto constitucional en México, que habla sobre el derecho a un medio ambiente sano. En el contexto de la emergencia climática, del derecho a un ambiente y a un clima sano, se derivan obligaciones específicas relacionadas con la acción frente a las causas del cambio climático, también la protección de la naturaleza y sus componentes y el avance progresivo hacia el desarrollo sostenible. El tribunal destacó que los estados deben evitar que sus acciones u omisiones puedan convertirse en obstáculos directos o indirectos para el cumplimiento efectivo de sus metas de mitigación o para el desarrollo y actualización progresiva de sus estrategias en esta materia. Esta actualización debe responder a sus capacidades, a los cambios relevantes de sus circunstancias, así como a los avances de la mejor ciencia disponible. La Corte señaló igualmente que en el marco de la emergencia climática, el derecho a un medio ambiente sano impone a los estados el deber
de proteger a la naturaleza y sus componentes frente a los impactos de este fenómeno. La Corte resaltó que la protección de ecosistemas debe tener en cuenta todos sus componentes, incluidos los humanos y las relaciones que existen entre ellos. Por tal razón, las estrategias y planes desarrollados deben respetar los derechos de procedimiento y con ellos el principio de democracia ambiental, así como asegurar la adecuada protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales y de las comunidades que resguardan una relación estrecha con esos ecosistemas. De igual forma, estas decisiones deben de estar basadas en la mejor ciencia disponible. Y recientemente, la semana pasada, pues hubo un ataque al municipio de Cherán, allá en Michoacán. Integrantes de la ronda comunitaria del municipio de Cherán fueron atacados la mañana del miércoles del 2 de julio por un grupo del crimen organizado que de manera violenta intentó ingresar a esta comunidad indígena, tras lo cual se desplegaron fuerzas militares y policíacas en la zona. Se cerraron las carreteras cercanas, así como las entradas a dicho municipio. Los agentes de seguridad estatales y federales acudieron a la zona para brindar apoyo y salvaguardar a los pobladores. En el sitio también se busca a los civiles armados implicados a fin de que sean presentados ante la autoridad correspondiente, señaló la dependencia de seguridad pública. Tras el suceso y los enfrentamientos posteriores, el Consejo de Gobierno Municipal de Cherán emitió un comunicado urgente con el anuncio de la suspensión de cualquier tipo de concentración pública, como actividades deportivas, sociales, escolares, como las ceremonias de clausura de cursos que estaban previstas para ese día. Las comunidades responsabilizan al Estado mexicano, en particular a los gobiernos federal y estatal, por su omisión, complicidad y silencio ante esta nueva agresión. Sostienen que el gobierno federal, pese a haber impulsado un plan de justicia para los pueblos indígenas, que no se construyó, según ellos, con nosotros, citando la nota de proceso, dice: no se construyó con nosotros ni responde a nuestras necesidades. Ha fallado en implementar mecanismos de protección para los pueblos cuyos territorios siguen sometidos a la violencia. Las comunidades exigen garantías inmediatas de seguridad por parte del Estado en Cherán y en todas las comunidades indígenas del país, que los 4 niveles del gobierno coordinen acciones urgentes para asegurar la paz, la justicia y la integridad de los pueblos. Y 3, el cese de la negligencia y la omisión ante una crisis que no admite más espera. Hasta aquí llegamos, les esperamos en el próximo cápsula noticiosa de 2 de cal por 1 de arena. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Ay, pues regresamos aquí a De Rebeldías, aquí con la maestra Beatriz, quien nos está contando cómo es que llega a escribir esta hermosa novela. Les voy a enseñar la portada, que se llama Josefa Espejo Sánchez, la generala. Y bueno, estamos platicando con la cronista Beatriz Velázquez Inclán, quien es originaria de Tlalpan. Ella es cronista de Tlalpan y nos está contando cómo es que llega a la vida de la señora Margarita, cómo le cuenta sobre las anécdotas que tenía la generala. Y pues ya estamos aquí de nuevo, maestra. Cuéntenos cómo es que la generala ayudó a reivindicar el nombre de Emiliano Zapata. O bueno, ese es a lo mejor algo que yo pienso en lo personal. En realidad, Josefa no hizo mucho por el general, por 2 asuntos. Una,
porque Emiliano Zapata tenía algo que en realidad ellos desde que se casan no hicieron una vida ordinaria como matrimonio. Emiliano salía, Josefa en algunas ocasiones lo alcanzaba en alguno de los campamentos zapatistas, o bien se quedaba en la casa de su madre en Villa de Ayala, o estaba con los padres de Emiliano. La vida entre ellos fue muy poco unida, por decirlo así. Por ejemplo, tiene a Felipe Emiliano, es su primer hijo, Felipe Emiliano. Lo bautiza, el padrino de bautizo es Otilio Montaño, el gran amigo, el profesor Otilio Montaño, va a bautizar como padrino a Felipe Emiliano, el primer hijo de Josefa y Emiliano Zapata. Y más tarde, poco más de un año después, van a ser Josefita, su hija, con que Josefa en realidad en la vida de Emiliano durante la Revolución, pues primero porque Josefa era la esposa. Josefa no podía andar en la bola, en la tropa, no, era la señora, ¿no? Era la señora del general. A Josefa se le mueren los dos hijos. Felipe Emiliano muere por mordedura de una víbora de cascabel y Josefita por la picadura de un alacrán. Josefa se queda sin hijos. O estigmatizada. Se acabó. Esa era la vida de las mujeres, sobre todo las campesinas. Y entonces Josefa no le era permitido intervenir en nada de los asuntos del general. Sin embargo, se dice por la sobrina nieta de Josefa, por doña Jesucita, que Josefa sí externaba, que el general le pedía opiniones, le pedía consejos. Cuando el general Gil Muñoz Zapata llega, el gobierno la estaba buscando para matarla también. Y la esconden. Josefa estuvo en una zacatera, entre el zacate, en un terreno, escondida durante algún tiempo. Sin embargo, apresaron a su familia, a su madre, a su abuela, a sus hermanas, para presionar, ¿no? Y que Josefa se presentara. Afortunadamente las dejaron libres porque el que estaba a cargo de la detención se enamoró de una hermana de Josefa. Cuando Josefa regresa a Villa de se prometió no hacer público su parentesco con Emiliano Zapata, sobre todo por seguridad de su familia y de los sobrevivientes. Ella además se prometió que jamás de sus labios se iba a saber ningún secreto de su difunto esposo ni del Ejército Libertador del Sur. Fue una tumba. Y ella vivió muchos años en el anonimato. Entonces, en realidad,
más con esa parte humana del general, con esa parte humana como padre, como esposo, como hijo, como tío, como amigo, ¿no? En el libro se revela cómo el general Emiliano Zapata llora a la sombra de un árbol por haber mandado matar a su compadre Otilio Montaño, porque se da cuenta que finalmente Otilio era inocente. Esa parte de que Josefa atesorara esos momentos, o que su hija murió por la picadura de una niña, ¿no? Y le dice a Josefa que no tenía derecho a ponerla a ella y a sus hijos en peligro, pero que ella no podía hacer nada. Él ya tenía la encomienda. O cuando muere Felipe Emiliano por la picadura de la víbora de cascabel, y Emiliano ya no llora, toma su caballo y se va. Josefa se queda con esa parte humana del caudillo, ¿no? Con esa parte humana del líder agrarista. Esa risa, o cuando se casaron, esa parte fue la que atesoró Josefa Espejo. Sí, a mí me gustaría que nos contara un poco si le ha sido difícil, maestra, a usted como mujer escritora, colocar los libros que realiza, todo este gran esfuerzo que se realiza para hacer una investigación, viajar de Tlalpan a Morelos, ¿no? Por ejemplo, en este libro, ¿cree que es más fácil para los hombres escritores varones que para las mujeres que colocar esta mirada? Porque creo que también que una mujer escritora escuche las vivencias de otra mujer que vivió junto a la general, a que era una mujer, no es lo mismo que desde la perspectiva de un hombre a una mujer. Y cree que es complicado ser mujer escritora en México, en esta etapa de la vida que nos está tocando. Sí, sí, y en un pueblo donde las familias son muy conservadoras, donde no avanzamos en los derechos de las mujeres, donde las mismas mujeres no nos damos la oportunidad de crecer, de volar, donde no tenemos muchas la oportunidad o no tuvimos en su momento la oportunidad de cursar estudios universitarios, porque en mi pueblo era la mujer se casa y el hombre la mantiene. No hay necesidad de estudiar. Como esta en la que yo crecí, piedras y piedras, ¿no? Y uno las hace al lado y se las vuelven a poner. Pero además, me han preguntado cuándo empiezo a escribir. No sé si sea cierto, pero yo creo que los que escribimos, la creación literaria, se desarrolla desde la niñez. Los que la vamos a desarrollar, pues ya la traemos, creo yo. Yo gano un concurso de cuento a los 8 años en mi escuela primaria. Y me da mucha emoción decir que me gané un fabuloso plástico verde. Era un color verde, nunca se me va a olvidar.
Y después en secundaria vuelvo a ganar otro concurso de cuento. Pero nadie me creía. O sea, mi familia se reía de mí. O sea, pero se reía porque decía, pues es que no vas a llegar a ningún lado con tus cuentitos, ¿no? Y cuando empiezo a escribir ya en forma, cuando empiezo a desarrollar mi creación literaria, ¿y ahora con qué recursos económicos? Afortunadamente el primer libro que publiqué le interesó a una financiación, ¿no? Con mis propios medios económicos. Y después buscar quién se interese por publicar mis libros ha sido una batalla constante que al final me ha llevado a publicarlos yo, ¿no? A publicarlos yo y a buscar inversionista, y una vez que se hace la inversión, bueno, pues ya se va recuperando la inversión. ¿Es difícil? Sí. No sé si para los hombres sea más fácil, pero sí he de decirles que a nosotras las mujeres, las que escribimos, ¿no? Este estigma, lo hiciste así, ¿por qué no lo hiciste así? ¿O por qué no le, o por qué no le, o por qué? No. Y entonces yo siempre he defendido lo que hago. Claro. Yo escribo de mujeres. Siempre me he dedicado a escribir de mujeres y a investigar de mujeres. ¿Por qué? Porque creo que la percepción de los hombres es diferente. Si yo escribiera de un hombre, posiblemente no encontraría la esencia como la encontré con la generala. Y eso me ha enriquecido total y completamente. Claro, claro, claro. Y yo le agradezco, maestra, que usted tenga también esa cualidad de la fortaleza y la persistencia, porque si no hubiese ido a buscar varias veces la tumba de doña Josefa, no tendríamos este maravilloso libro en las manos. Y yo en lo personal creo que las mujeres debemos seguir escribiendo sobre nosotras y sobre otras mujeres, porque esa perspectiva es distinta y necesitamos leernos, ¿no? Leernos desde esos sentires, porque creo que eso nos conecta, a mí me conecta con usted y me conecta con la generala, ¿no? Y me imagino que cuando usted escribió es porque se conectó con ella, y así todas las mujeres que lean este libro se van a conectar con ella y con usted. Y en serio, yo le agradezco este trabajo tan valioso que hizo, y espero también leer El Rebozo. Pero cuéntenos, ¿dónde podemos adquirir su libro las personas que nos están escuchando? Pues todas las publicaciones que yo he tenido la fortuna de sacar solo se comercializan en las presentaciones que hago. ¿Por qué? Tristemente, en alguna ocasión con lo que no se venden si uno no es un reconocido para que se puedan vender nuestros libros como pan caliente. Y los libros se quedaban ahí por meses. Lo que yo hago en las presentaciones, en este caso de la generala, es que yo me dedico a la narración oral escénica desde hace 25 años. Y me da mucho orgullo representar en escena a doña Josefa. Yo la represento en escena y es doña Josefa a través de Beatriz y de la voz de Beatriz la que narra su historia. Y es la generala. Y las públicos van surgiendo. Yo digo que la generala sigue caminando, porque
seguimos recibiendo invitaciones. La próxima es mañana. Mañana nos vamos a presentar en el Centro Comunitario de Pueblo Quieto. Pueblo Quieto es una colonia que está a un lado de Médica Sur, en la alcaldía Tlalpan. Está a un ladito de Médica Sur. Ahí nos vamos a presentar. Ustedes pueden consultar todas las presentaciones en mi página de Facebook, entre paréntesis, Betty Cronista. Antier, el sábado, estuvimos en Xochimilco, en el centro de Xochimilco. Lo importante es que cada lector primero conozca a la generala en el personaje, la sienta, la vea, la imagine y después lea el libro, porque así es más emocionante. Así uno se lleva como esta necesidad de saber más qué pasó, por qué pasó, ¿no? Siempre les digo en las presentaciones, ¿ustedes sabían que el general Emiliano Zapata portaba ese amuleto? Lo protegía, lo entrega a Josefa. Josefa le dijo que no, que se lo llevara porque eso era lo que lo protegía. Y el general se lo dejó en las manos a Josefa. Y siempre les digo, ¿les gustaría saber cuál era ese amuleto que portaba el general? Y todo el mundo dice, sí, pues compren el libro, porque ahí lo van a saber. Entonces es interactuar con el público, es invitarlos a que disfruten esta novela biográfica, y creo que para mi edición lograr representar. No, maestra, pues muchas gracias. La busco por Facebook para darle difusión a sus presentaciones. En verdad, ojalá que se vendan todos los libros y tenga que hacer otra reimpresión, porque de verdad nos hace falta muchas lecturas de otras mujeres aquí en México, y más mujeres de nuestros pueblos aquí en la Ciudad de México. Creo que tenemos que ser más solidarias con nuestras compañeras que se dedican a escribir. Y yo le agradezco mucho haber aceptado la invitación. Espero verla pronto en alguna de sus presentaciones. Les recomiendo mucho porque además la maestra hace el personaje. No, haz de cuenta que estamos viendo a doña Josefa. Así que no se pierdan la presentación a la que se puedan escapar. Vayan, compren el libro para que se enteren cuál era el amuleto que protegía Emiliano Zapata. Y pues, ni modo, se nos acabó el tiempo. Ese es lo que nos corretea siempre aquí en radio. Pero infinitas gracias, maestra. Espero verla pronto. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias de verdad, Flor, por esta invitación. Me quedo agradecida, conmovida y... No, muchas gracias. Este es su espacio, maestra. Cuando necesite hacer alguna presentación, mándenos también la información y con gusto aquí difundimos para que más personas se enteren de que usted va a presentar su libro. Y pues muchas gracias a todos en casita. Quédense aquí en Violeta Radio. Vienen las compañeras de Identitarias y después Orgullo al Aire. Y bueno, recuerden que el domingo es la repetición de Rebeldías y Resiliencias y nos vemos dentro de 8 días aquí en Violeta Radio. Gracias. De Rebeldías y Resiliencias. Un programa para conocer y reivindicar las luchas comunitarias de las mujeres. Escúchanos todos los lunes por el Facebook de Violeta Radio a las 18 horas. Mujeres defensoras de la madre,
tierra. Son ustedes el faro para la sociedad entera. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda.